Les voy a invitar a abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Amén. Mateo 28, versículo 18. Amén. Amén. Leemos en el nombre del Señor, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo que se conoce como la Gran Comisión, es decir, el Señor formó discípulos, los llamó apóstoles y los envió. Los envió con este mandato, lo que hemos leído. Primeramente reconociendo que el Señor ha recibido del Padre todo poder, toda autoridad en los cielos y en la tierra. Dicho en otro pasaje de la Escritura, se sentó a la diestra del poder de Dios sobre todo, principado, autoridad, sobre todo. El Señor está sobre todo. Todas las cosas están sujetas a su autoridad y a su voluntad. Por tanto, ese id, ¿quién manda? Aquel que es el soberano, el todopoderoso, Él manda. Manda a llevar este evangelio a toda criatura, a toda persona, en todo lugar, en todo el mundo. Id y haced discípulos a todas las naciones. Así que tenemos este ir a todo el mundo con un propósito: hacer discípulos. Por tanto, el Señor, uno vive en este contexto de nuestro tiempo y encontramos mucho pueblo todavía, diríamos, creyente, que confiesa el nombre del Señor Jesucristo, pero lo hemos tocado algo en las últimas reuniones de viernes, donde hay cosas que en cuanto a este mandato del Señor no se viven, no se conocen. El viernes pasado hablábamos acerca del ministerio. El ministerio como fruto o como producto del discipulado. Y en ese contexto y en ese sentir, ser discípulo del Señor, y lo hemos dicho en otras ocasiones, es mucho más que ser participante de una congregación. Es más que eso. Aquí dice: hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que aquí nos va mostrando un camino por donde llegar a esa plenitud, a esa máxima, que es el conocimiento de Dios. Algo que no se enseña, se experimenta. Algo, nuevamente digo, para los hermanos que ya lo han oído, ojalá el Señor, más que oírlo, nos dé entendimiento. No, Dios no se enseña, Dios se revela. Dios se da a conocer, y esto es una experiencia, no es una teoría, no es una cosa de aprender una enseñanza, de una doctrina, sino revelación. Recién se cantaba aquel cántico que está extraído de Mateo capítulo 11, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué esa alabanza del Señor Jesús al Padre? ¿Verdad? Porque dice que ha escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las ha revelado a los pequeñitos. Es decir, Dios revela. Y revelar no es enseñar. Revelar es que mis ojos puedan verle, puedan ver su gloria, conocerle a Él. La vida eterna consiste en conocer a Dios, conocerle a Él.
Amén. Y entonces conocer a Dios es mucho más que oír una prédica acerca de Dios. Es que uno pueda caminar con Él. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino. Caminar con Él. Y Él nos va a llevar en ese trayecto, en ese tránsito, en ese andar con Él. Él va a ir obrando en nuestro corazón, en nuestra vida, limpiando, sacando tinieblas, sacando cosas que están ahí en el corazón y poco a poco nos va a ir instruyendo y abriendo los ojos del entendimiento para que el Padre sea revelado. Es como la meta, ese bautismo en el Padre es como la meta de un discípulo. Pero el camino hay que transitarlo, y como decía, hermoso es que el Señor congregue, pero vamos a ver algunas cosas que pudiera mostrarnos que el Señor, si bien es cierto, a veces a mí me incomoda oraciones donde se le pide al Señor que tenga misericordia. Digo, a mí me incomoda, puede que a otros no le incomode, eso es algo personal. Porque es como yo pedirle a aquel que es el Dios de toda misericordia que tenga misericordia. Como si yo le tuviera que enseñar a Él o mostrarle que tal situación tenga misericordia. Si Dios es el que nos enseña a nosotros a tener misericordia, porque Él es un Dios de toda misericordia. Pero digo, cosas que a uno le pueden incomodar y a otro puede que no le esté afectando. Pero ese Dios lleno de misericordia, que la palabra, por ejemplo, nos dice en Lamentaciones que si no fuera por sus misericordias, todos nosotros habríamos sido destruidos. Es por su misericordia, no por nuestros hechos, que estamos con vida. Pero ese Dios de toda misericordia, que tiene misericordia, como dice aquí, es como decir, y en Marcos también, ¿no?, uniendo los dos pasajes, id a todas las naciones, pero en Marcos dice a toda criatura. Sí, está bien, a todo el mundo, pero persona por persona. No es una cosa, a Dios no le interesa una masa. Dios le habla al corazón de cada persona, individualmente. Entonces, le interesa, Dios ama al mundo, como está escrito ahí, ese Juan 3:16. Dios ama al mundo y por eso dio a su Hijo. Pero ese mismo Dios que ama al mundo y dio a su Hijo para salvar al mundo, ese mismo Dios también de pronto dice, basta con ese, déjalo. Entonces, conocer a Dios, que si bien es cierto, tiene toda la misericordia para perdonarnos, para levantarnos, dice que si el justo cae 7 veces lo levantará Jehová. Así que el Señor tiene misericordia. Pero Él conoce la intención del corazón y así como Él llama a ser discípulos, ese es el objetivo, ser discípulos. Y entonces, fíjese una cosa, id a ser discípulos. Ya, ¿y qué pasa si uno dice, ya, yo quiero ser discípulo? Y si una persona no responde a ese discipulado, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si la persona no le interesa? ¿No? Detenerse allí hasta esperar que la persona diga, bueno, sí, a lo mejor. O seguir buscando quien quiere. Es como un trayecto. Imagínense que una cosa física, pongámoslo. El Señor envía, por ejemplo, a cualquiera de los apóstoles, ya lo envió. Pablo, que quizás fue el más misionero de todos, ya. Lo envía a un lugar, predica el Evangelio. Responden algunos. De esos que responden, en el tiempo se van manifestando cuantos perseveran. ¿Y qué pasa con el resto? Muchos van quedando en el camino, pero Pablo tiene que seguir su viaje. Es decir, el Evangelio sigue pasando y ahí están los que responden, los que lo siguen, los que lo abrazan y otros van quedando. Y no por eso Pablo tiene que devolverse, tiene que quedarse aquí, no, pero es que pobrecito.
No. ¿Por qué? Porque el Evangelio es de alto precio. Esa es una de las razones que pudiera decir así en forma breve. Pero quiero mostrar algunos pasajes para hacer notar en el mismo Evangelio de Mateo, primeramente en el capítulo 15, hacer notar que hay cosas en el corazón de los hombres que impiden ese discipulado, esa respuesta, y que hacen que el Señor diga esta palabra que pudiera ser, a veces yo he dicho también esto de que los sentimientos del corazón muchas veces impiden que se le pueda agradar a Dios o servirle como Él quiere. Porque a Dios no se le sirve por sentimientos, sino por obediencia a sus mandamientos. Y muchas veces los sentimientos no están de acuerdo con los mandamientos de Dios. No sé si entienden ese ejemplo. Dios puede mandar algo y puede que mis sentimientos no estén de acuerdo con eso. Por ejemplo, ama a tu enemigo. Y si usted piensa en alguien que le tiene mala, que es su enemigo, y el Señor le dice, ámalo. Y sus sentimientos le dicen, no, ¿cómo voy a amar a ese si me ha hecho esta y esta? No. Y los sentimientos y los mandamientos son opuestos. Entonces, ¿a qué le hago caso? ¿A mis sentimientos o a la palabra? Entonces, no se puede prosperar mezclando sentimientos con mandamientos y menos obedeciendo a los sentimientos. Esto es la palabra del Señor. Bueno, aquí en el capítulo 15, voy a leer un poquito desde el versículo 1 para entender el contexto de esta palabra. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Preguntan al Señor Jesús, ¿por qué los discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Lo que está hablando aquí entonces el Señor es cómo hay personas, pensando en esto, ir y predicar a toda criatura, a toda persona. Dios llama a los hombres a venir a Él. Pero al predicar se van a encontrar con que hay personas que están, pero impregnadas de mandamientos de hombre, de doctrinas de hombre, y aferradas a ellas, que no las quieren dejar. Y aquí se enfrenta el Señor en que prácticamente le vienen a Él a llamar la atención por qué sus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos. Y Él responde por qué ellos quebrantan el mandamiento de Dios por causa de la tradición. Ese es el tema, ese es el contexto. Y ahora dice, versículo 10, y llamando así a la multitud, ¿sí? Es como decir, vengan a oír algo, dice el Señor. Llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Así que lo que el Señor está diciendo aquí a la multitud es una respuesta a la falsa enseñanza que hacían los fariseos. Que había que lavarse las manos para no contaminarse. ¿Verdad? Eso es lo que enseñaban ellos. Y el Señor enseña, nada de lo que entra por la boca contamina al hombre. El problema no está en el vientre. El problema es el corazón. Ahora, versículo 12. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron,
¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Mira, la palabra de Dios cuando ofende. Alguien podría decir, pero ¿cómo? La palabra de Dios ofende. Lo está leyendo. Ahora, ¿por qué ofende? Porque me toca en algo que yo aprecio mucho, yo amo mucho, yo honro mucho y cosas de hombre. Y ellos se ofendieron. No que Dios venga a ofender porque quiera ofender, pero la verdad a veces hay gente que la ofende. Los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra. Bien. Uno pudiera retroceder, entonces ir a pedir disculpas. Uy, se ofendieron, entonces es como decir, pequé contra el hermano, la hermana, perdón, voy a ir a pedir disculpas porque se ofendieron. Depende, si fue por la palabra de Dios, no se pide perdón. Si fue por alguna torpeza de uno, eso es otra cosa. Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y esa es la palabra que quería llegar. Dejadlos. Es decir, no intenten. No sigan. Dicho de otra manera, no pierdan el tiempo. No pierdan el tiempo. Déjenlos. Son ciegos, guías de ciegos. Quieren guiar a otro, quieren enseñar a otro y no saben para dónde van. Déjenlos. Entendiendo esto, ir y predicar a toda criatura, pero de pronto se manifiestan verdades en las cuales el Señor está enseñando y diciendo, ahí, con ese tipo de personas, no pierdan el tiempo, sigan su camino. Dejadlos. Una cosa es ser ciego, pero si yo soy ciego, lo que voy a procurar es que me guíe alguien que vea y no dejarme guiar por otro ciego. Es decir, si yo no entiendo algo, yo quiero que me guíe, me enseñe alguien que realmente lo sepa. Pero que un ciego se deje guiar por otro ciego, ¿a dónde lo va a conducir? Y eso es algo que ocurre mucho. Todo esto tiene que ver en el contexto religioso. El contexto religioso donde hay tantas ofertas, pudiéramos decir, tantos caminos, tantos evangelios hoy día. Y trate de corregir a alguien que ya tiene su doctrina. Trate de enseñarle. Y ocurren estas ofensas. Ofensas. ¿Qué le digo? Cuando se enseña algo por radio, por ejemplo, se pueden tratar temas por radio que afectan denominaciones. ¿Y cómo se ofenden? Y viene el telefonazo. Claro, no a uno. ¿Cómo sería posible sacar ese programa del aire? Por favor, mire que está afectando me está ofendiendo mi doctrina. Y uno tratando de tener comunión, estando abierto a tener comunión con los hermanos, y de pronto usted va a ver ese tipo de corazón, ese tipo de conducta, y el Señor diciendo, ¿para qué siguen intentando eso? Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos, porque si son guías, son líderes. No son vidas nuevas. No, son de esos ya que están endurecidos. No están sensibles, están duros. Bien, dejadlo. Aquí en el capítulo 13, otro ejemplo. No de lo mismo ya. Este capítulo 13 muy relacionado con las parábolas, mucha parábola. Nuevamente vamos a leer el pasaje para siempre entender el contexto. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y aquí esta parábola va a hablar
de lo que se va a encontrar un predicador del Evangelio, alguien que lleve el Evangelio. Respuestas, cómo responde el corazón, no las personas así, no se trata de lo que la persona diga con su boca, sino, si el Señor le permite ver un poco más allá, el corazón. Aquí, versículo 1 del capítulo 13 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra. Ese pero hace la diferencia con lo anterior. Está diciéndote, pero. Esto es lo distinto. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué es lo que hay que percibir entonces? El que tenga oído para oír, oiga. 4 tipos diferentes de tierra y solo una dio fruto. La semilla es la misma, es decir, ir y predicar el Evangelio. El mismo Evangelio, pero distintos corazones. Amén. Y hay una, donde está esa palabrita, pero, que da fruto. Eso es lo que hay que considerar. ¿Qué busca el Padre? ¿Gente que se reúna o busca fruto? Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Que hay 3 partes de esto que está diciendo: déjalos. No trates de obtener fruto donde hay piedras. No pierdas el tiempo sembrando junto al camino. De allí no se saca fruto. ¿Cómo percibir cuál es la buena tierra? Entonces, aquí hay una enseñanza del Señor para decir, mira, mucha gente puede oír. Note el versículo 1. Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Versículo 2. Y se le juntó mucha gente. Así que hablando a mucha gente, y el Señor con las cosas bien claras. Aquí en medio de todo esto, aquí hay gente junto al camino, aquí hay gente que es un pedregal, hay gente que está llena de maleza, y hay gente que está limpiecito el terreno para sembrar. ¿Y qué es lo que le interesa a cualquier sembrador? ¿Qué es lo que le interesa? ¿Para qué siembra? Para cosechar. Así que, ¿qué es lo que me debe importar? ¿Qué me debe detener? La buena tierra. Ubicar dónde hay buena tierra y ahí seguir trabajando. Ahí seguir trabajando. Lo demás, olvídese. Amén. Dice el versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? A toda esa gente, decía, se juntó mucha gente. ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. No, digamos, el Señor no se va a dar a conocer a ellos, sino a los discípulos. Ir y hacer discípulos. Así que todos ellos, mucha gente que oye la palabra, sin embargo, sin entendimiento. 0. ¿Y qué dice el Señor? No. Le vienen a preguntar, ¿y por qué les habla por parábolas? Porque a vosotros os es dado saber. Es decir, Dios va a tratar con ustedes, se va a revelar a ustedes, les va a dar a conocer el misterio del reino de Dios a ustedes, mas a ellos no.
No se va a detener el Señor. ¿Qué más dice? Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo, ¿se entiende? Gente que está presente, viendo, no ven. Y oyendo, no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el problema aquí? No son los ojos, no son los oídos. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. El corazón. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Distinción. Los unos y los otros, en este caso discípulos y la multitud. A los discípulos, ningún problema. Respecto a esto, fíjese en el versículo 36, ya que estamos aquí en el capítulo 13, aprovechar de ver esto. Dice en el versículo 36, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa. Note, despedida la gente. Esa multitud que le oía, despedida la gente. Entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos. La gente se fue, los discípulos quedaron. ¿Y qué pasó? Le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Yo le digo una cosa, ¿cuántas veces ocurre esto? Puede venir a un culto, se comparte la palabra, pasó, se fue la gente. ¿Cuántos son los que vienen a uno a decirle, sabe, no entendí esto, explíquemelo? Eso es lo que hace parar las antenitas. Este tiene hambre. Los demás, pasó. O uno, de pronto, reuniones de tipo compartir, sociales, lo que quiera. Podemos hablar de 1000 temas, pero ¿cuántos son los que están preguntando? ¿Sabe? Esta cosa de la palabra yo no la entiendo. ¿Me la podría explicar? Esos son muy pocos. Podemos compartir de muchas cosas, hablar de muchos temas, sí, pero triviales. Pero qué interesante cuando él dice, no, para mí me gustaría que habláramos de la palabra. ¿Me pueden explicar esto? Que yo oí tal cosa, oí a tal hermano, me gustaría que me lo explicara. Eso es un buen síntoma. Pero cuando eso no está, es un mal síntoma. Todo lo contrario. Porque oyó, pero no percibió. Cuando se comparte la palabra, allí, le aseguro, si es palabra de Dios, allí hay una riqueza. Pero muchas personas no perciben la riqueza. Y entonces pasó. Pero el que es discípulo, no porque haya dicho yo soy discípulo, no. Hechos. Ese es aquel quien quiere, busca, pregunta, no se queda tranquilo hasta que tiene respuesta. Ese es uno que va por buen camino. Son señales, son evidencias. Ahora, uno pudiera decir, ya, entonces separemos la gente, las multitudes de los discípulos. Pero ¿qué pasa con todos los que han respondido como discípulos? La selección sigue existiendo, el Señor sigue separando. Así que, si aquí
a todos los que se puedan considerar a sí mismos discípulos y digan, sí, no, yo sé que yo he seguido al Señor como discípulo. El discípulo tiene ciertas diferencias con la multitud. Aquí vemos una. A los discípulos el Señor les explica aparte. Los discípulos no se van para la casa, no se apartan del Señor. Ve, se fue la multitud, despedida, dice la gente. Así que chao, chao. Pero ahí en la casa están los discípulos. No es que los discípulos no tuvieran nada que hacer, ellos tenían familia, tenían lo mismo que tiene todo ser humano, pero ellos querían estar con el Señor. ¿Sí? Su respuesta fue mayor que el resto. Bueno, a ellos el Señor entonces les explica, y lo que habíamos leído antes, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. ¿Por qué? Porque ahí van a estar inquiriendo, preguntando, yo quiero entender, ¿Cuántas veces el Señor le dijo, cómo todavía están sin entendimiento? ¿Por qué? Porque el trabajo del Señor es ese, abrir el entendimiento. Enseñar y aclarar las cosas hasta abrir el entendimiento para que comprendan lo que es el reino de Dios. Ahora, en Juan capítulo 6, por favor, ¿sí? Aquí estamos entre discípulos ahora. Este es un pasaje que no nos habla ya de las multitudes, sino de discípulos. Así que imaginémonos nomás que aquí son puros discípulos nomás los que hay. Aquí estamos entre puros discípulos. Todos vidas comprometidas con el Señor. ¿Recuerda esa palabra? Así pues, todo aquel que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Así que aquí estamos entre pura gente que está dispuesta a perderlo todo por el Señor. Eso es discípulo. Hay que imaginar, hay que tener esfuerzo para imaginar eso. Pero hagamos el esfuerzo. Imaginemos un poco. Y viene el Señor y comienza a hablar esta palabra. Vamos a leer abreviadamente del versículo 56. Capítulo 6, versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Lo que hace de esta palabra es fundamental, porque dice, el que come vivirá. Lo que quiero hacer notar, ellos eran discípulos. Ya, a la multitud, déjela, ya, basta. El asunto es hacer discípulos. Pero ahora que está con discípulos, les da esta palabra. No basta con sentarse ahora a oír y ser instruido. El Señor está diciendo el que come. ¿Sí? Toda esta palabra, el Evangelio, lo que el Señor ha traído, hay que comerlo. Pero el Señor no dice el Evangelio, dice el que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna. No dice el que va a la iglesia, el que come. Es decir, la importancia que tiene este pasaje en cuanto a comer. Ellos sabían, si uno se devuelve un poquito, este es el capítulo donde alimentó a 5,000, les dio a comer pan. 5,000 comieron, ¿verdad? Y después le seguían porque habían comido pan. Y Él les dice, ustedes me siguen, no porque hayan entendido nada, no entendieron la señal, sino porque comieron pan y se saciaron. Y ahora con los discípulos el Señor les dice esta palabra. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Estoy leyendo el 55.
Entonces, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Qué es permanecer en Cristo? Comer de él. Comer. Entonces, lo que ellos estaban oyendo es comer su carne y beber su sangre. Bueno, ya de partida, beber la sangre es algo prohibido por la ley. Así que les sonó fuertísima esta palabra, les sonó como algo imposible. Entonces el versículo 59 dice: estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus, estos eran discípulos, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura es esta palabra. Habló el Señor y los discípulos dijeron que era muy dura la palabra. Dura, difícil, entiendo yo, difícil de recibir, de aceptar. Dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, nuevamente la misma palabra, esto os ofende. Se ofendieron los fariseos, eso fue lo primero. Ahora nuevamente el Señor hablando y ofendiendo la dignidad del hombre, ofendiendo lo que uno considera bueno o malo. ¿Esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. El que come mi carne, la carne para nada aprovecha. ¿Cómo se entienden las palabras del Señor? El que come mi carne, y ahora dice, la carne para nada aprovecha. Es decir, Él no está hablando de su carne literal. Comer esa carne no aprovecha. Pero dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿qué son? Venía hablando de el que come mi carne tiene vida eterna. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Ahora, en medio de todos los discípulos, el Señor que conoce los corazones puede decir, yo sé que algunos no creen. Pero ¿cómo, Señor? Te estamos siguiendo. Venimos a la iglesia. Y el Señor dice, no, yo sé que algunos no creen. Vea este versículo, el 64, completo. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Él sabía. Siempre supo, desde el principio. Sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Todo esto no comienza por el hombre, no es decisión del hombre, es Dios. Dios es el que llama, Dios es el que presenta a su Hijo, Dios es el que lo revela. Y si no es así, todo lo demás es esfuerzo humano. Todo eso, como ya leíamos, toda planta que no plantó mi Padre Celestial va a ser arrancada. Entonces, dice, si no le fuere dado el Padre, versículo 65, el final, ahora el 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Así que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y se sigue, como dijéramos en término un poco vulgar, se sigue desgranando el choclo. Cada vez quedan menos. Porque al principio eran las multitudes, la gente. Se fue la gente. Siguió con sus discípulos. Pero ahora con los discípulos
dice, sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12. No dice si quedaron más o no, pero aquí dice que esto se los dijo a los 12. ¿Serían los únicos que estaban ahí? ¿Los demás se fueron? No lo sabemos, pero aquí dice, dijo entonces Jesús a los 12. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien, esto lo respondió Pedro, aparentemente representando a todos los que se quedaron, a los 12, ¿verdad? Le dijo a los 12 y respondió uno. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Yo sé que uno puede leer el versículo, puede conocer todo eso, pero esto es algo que tiene que estar en el corazón de uno. Si no está dentro del corazón de uno, si no lo ha comido, hay una expresión que usa el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, que dice, yo sé en quién he creído. En medio de, él está preso, entre otras cosas. Así que en medio de amargura, de tribulación, de ser acusado como de delincuente, por eso está preso, sin embargo puede decir, digan lo que digan, hagan lo que hagan, yo sé en quién he creído. Esa convicción que no se le arranca ningún temor, ninguna persecución, nada, saber en quién uno ha creído. Que todos digan que es mentira, que todo esto es una ilusión, que digan lo que quieran, yo sé en quién he creído. Algo así está diciendo aquí Pedro. Él está diciendo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién le consta eso? No porque lo digan, no porque lo diga aquí, en este caso, que lo diga yo, pero esa convicción personal, cuando toda la muchedumbre lo abandona, cuando la corriente va para allá, quedarse acá y decir, no, yo sé en quién he creído. Yo sé que tú eres esto es personal. Esto no es una cosa así, uno puede leer el versículo, pero si uno ve en detalle va a ver que las multitudes se iban en otra dirección, como diciendo, no, me defraudó, esto no es cierto. Y de toda una multitud quedan 12, por lo menos lo que dice aquí dice 12. Y de los 12, viene ese que se adelanta a hablar y dice, nos habla en plural. Dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros, así que es como que habla por todos. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús da una respuesta sorpresiva. ¿No os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Es como decir, Pedro, tú que dices, nosotros, tú no sabes. Uno puede decir, tú que pones las manos al fuego por los 12, tú no sabes. Uno de vosotros es diablo. Aquí la palabra lo dice claramente quién es. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Discípulos ahora. Así que dentro de los discípulos, se suponía, los más seguros, el Señor diciendo, ayuno. Ayuno que no es. Y vuelvo, este es el sentido de este mensaje, ir y hacer discípulos. Así que no vale la pena hacer otra cosa. Lo que el Señor mandó es hacer discípulos. Hay que detenerse en los que quieren ser discípulos. A veces se entiende el pastorado como el que tiene que estar dispuesto a visitar a los enfermos, a ir a la cárcel, ir al hospital, todo eso. El asunto es si uno es discípulo. Le digo, lo demás es absolutamente secundario.
Dios que los ama y dio a su Hijo por todos, Dios llama al hombre a ser su discípulo. Y el que no quiere responder a eso, no exija nada más, no demande nada más, porque lo que está desechando es al Señor. Que después uno quiera, como le digo, uy, miren que estoy enfermo, vénganme a ver, por favor, qué sé yo, cualquier cosa. El pastor, o el Señor, que no me responde. Es uno el que no responde al Señor. El que llama es el Señor. Pero no a venir a la iglesia a ser su discípulo, a aprender de Él y a ser hecho por Él, transformado por Él en una nueva creación. Y entonces el que tiene que responder es uno. El que tiene que apreciar sus palabras es uno. Recuerde eso que decía, el corazón de este pueblo se ha engrosado. Pero iban al templo, iban a la sinagoga, hacían sacrificios, hacían todo lo que supuestamente la religión les mandaba, pero la palabra no hallaba habitación en sus corazones. Podía hablar el Señor y ahí se quedaban, no entendí nada, pero no importa, hasta el próximo culto. ¿A quién le interesa entender? Esa persona buscará, indagará, preguntará. Esa persona no se queda tranquila porque quiere saber. Pero yo no veo eso comúnmente, en la práctica no lo veo. Yo veo más bien que cada uno se va para su casa y se olvida de la palabra tratada, de ese intento de entender todo, de captar todo. Y esa es la única forma de después poder decir, yo he aprendido del Señor. Entonces podrá enseñar también, porque lo recibió del Señor. Vamos a ver esta última parte que quiero centrarnos en el Evangelio de Juan principalmente, 2 pasajes. Tiene que ver con evidencias de alguien que verdaderamente ha sido discípulo. En el capítulo 13, primeramente, un trato del Señor ya en forma íntima con sus discípulos. Y volvemos a eso, a enfatizar, discípulos. Si a veces uno lee un pasaje pero no le alcanza a medir la profundidad que tienen las palabras. Porque, por ejemplo, si uno dice amarse, sí, amarse, no, yo amo a los hermanos. Y pasa, ¿entiendes? Como que pasa el versículo, pero cuando el Señor dice amarse, ¿qué profundidad tiene esa palabra? Porque si uno toma el amarse como, nuevamente lo digo, sentimentalmente, los sentimientos cambian. Usted puede amar hoy día a una persona y mañana puede que la aborrezca, dependiendo cómo esa persona actúe con usted. Así que, si la palabra amar usted la entiende como un sentimiento, no lo ha entendido. Si cuando se dice, usted ama a los hermanos aquí, y usted piensa en ¿qué siente por los hermanos? Seguramente no va a sentir lo mismo por todos. Que de unos tendrá una opinión, de otros tendrá otra opinión, entonces a este lo amo más, a este lo amo menos, a este estoy tratando de amarlo, pero me cuesta. Y así es más o menos el corazón engañoso del hombre. Pero cuando el Señor habla de amar, no está hablando de sus sentimientos. Entonces, por eso quiero hacer notar esto. Este versículo 34 del capítulo 13 de Juan.
Un mandamiento nuevo os doy. A ver, piensen esto. El Señor Jesús decía en Mateo también, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Nosotros, entiendo todo, nosotros le llamamos Señor. Decimos Jesús es mi Señor, es nuestro Señor, etc. Bien, aquí el Señor manda. Si es Señor, entonces le debo obediencia. Es decir, si Él manda, yo tengo que hacer lo que Él dice. Él no me está preguntando si yo siento. Y frente a, puedo mirar las caras de todos los hermanos y decir, a ver si siento amar. No, Él no está preguntando eso. Él está mandando, dando una orden. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Quién? El Señor, el que manda. Bien. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Piense, el Señor nos amó porque nosotros somos simpáticos. Nos amó porque nosotros éramos muy buenos con Él. Y está diciendo, yo les mando que amen como yo los he amado. Entonces, discípulo es alguien que está sometido a una disciplina para ser hecho, para ser formado. Ahora es como decir, esta es la orden del día, tengo que amar. Indistintamente me mandó a amar el Señor a todos mis hermanos. Sean como sean, tengo que amarlos. ¿Y cómo? ¿Cuál es esa medida de amor? ¿Cuál es esa medida de amor? Como yo los he amado. Ahí tiene la medida. Me manda a amar como Él me amó a mí. Y Él me ha soportado todas mis caídas, todo mi pasado, todas las cosas malas que puedan salir de la boca de uno. No cambia su amor, sigue amando. Invariablemente. Y me manda a mí, tienes que amar a los hermanos, tal como yo te soporto a ti, tal como yo te tengo paciencia a ti. Así que cuando uno es para uno, uno dice, no, Señor, tenme paciencia, tenme misericordia, Señor, ya. Sí. Pero cuando uno juzga a otro, en forma inmediata, que desearía el hachazo ahí. ¿Y cómo no le ponen disciplina? Te mando que también os améis unos a otros. Y dice el versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. No es que voy a la iglesia. ¿Ve? No basta con la asistencia. Como decía, hay que comer de Él. Que Él sea lo que me nutra, me forme. Entonces, bueno, lo que uno recibe es después es el principio de la siembra y la cosecha. Lo que se siembra en este corazón es lo que se va a cosechar. Si lo que yo estoy recibiendo es Cristo, entonces se va a manifestar Cristo. Entonces, verdaderamente un discípulo, el que come esas palabras que son espíritu. Entonces, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y vuelvo a decir, el amor es soportar, el amor esperar que todo lo malo que hoy día pueda haber en un corazón, en un hermano, en el tiempo del Señor sea perfeccionado. El amor todo lo espera. El amor no hace nada indebido, el amor entonces no murmura, no anda con chismografía, no, todo. ¿Cómo va a hablar mal del que usted ama? Si verdaderamente amásemos, jamás habría murmuración. Porque usted no hablaría mal de un amado. Uno habla mal del que le da lo mismo, nomás que no me interesa. Entonces, puedo murmurar.
pero no de un amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Es decir, ¿dónde se nota que alguien realmente ha caminado con el Señor y ha estado aprendiendo del Señor? Esto es el Evangelio. El que aprende a amar como Él amó. Esa medida de amor, yo marqué acá, no lo tiene que buscar, solamente escúchelo aquí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor. ¿Por qué trato de hacer esta distinción? Porque nosotros llamamos amor a los sentimientos. Entonces leemos la palabra amor y la relacionamos con sentimientos. Pero cuando aquí dice, en esto hemos conocido el amor, me está diciendo que antes de esto yo no conocía el amor. Uno habla usando la palabra amor, pero no conoce el amor. Y dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Eso es amor. Él puso su vida por nosotros. No solamente nos habló palabras bonitas, con hechos. Él puso su vida por nosotros. En esto hemos conocido el amor. Entonces, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Esto os mando, que os améis como yo os he amado. En otras palabras, que pongan su vida por los hermanos. Eso será evidencia de que son discípulos. Que pongan su vida por los hermanos. Volviendo a Juan. La evidencia entonces de haber aprendido a amar, es decir, de haber sido discípulos del Señor, es que se aprende a amar, y ese amor es poner la vida. Lo que somos, lo que tenemos, lo que sea, si lo que un hermano necesita yo lo puedo dar, lo puedo tener, hay que hacerlo. Eso es amor. Ahora en el capítulo 15, por favor. El mismo Juan, con esta expresión, el Señor Jesús hablando. Si recordará la parábola del sembrador, y vuelvo a estos ejemplos que ya hemos pasado. Tenemos una labor, un trabajo que hacer, y ese trabajo tiene un sentido. Si la parábola del sembrador era sembrar la semilla, es predicar el Evangelio, y el asunto es ¿dónde el Evangelio da fruto? Si percibe que en una vida se manifiesta amor, hay generosidad, en todo ese sentido de dar la vida, dar el tiempo. Si usted nota eso, entonces en esa vida invierta. Como decía el Señor, a los demás, dejadlos. Sea por la razón que más importante, las costumbres, las tradiciones, olvídese, déjelo. Dureza de corazón, las piedras y todo eso, afanes, llenos de afanes y todo eso, déjelo, no pierda su tiempo. Pero donde hay fruto, allí sí, siga sembrando, porque es buena tierra. Entonces aquí, dice el versículo 8, solamente el versículo 8 vamos a leer. En esto es glorificado mi Padre. Él recibe gloria, porque el que está obrando es el Padre. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así. ¿Cómo se es discípulo? ¿Qué pasa con un discípulo verdadero? Es aquel que lleva fruto. Así que tenemos el amor manifestado ahí como está en el capítulo 13, y acá parte del fruto sin duda es el amor. No es lo único, pero es parte. Y aquí hablando el Señor entonces nuevamente de discernir, de cómo conocer el verdadero discípulo, cómo conocer a alguien que realmente la palabra ha llenado su corazón y está, vuelvo al sentido, hay un principio ahí, lo que sembrares, segarás. Si lo que se siembra es la palabra de Dios, esa palabra va a dar fruto. Pero si el corazón donde se está sembrando es
un pedregal duro y todo eso, donde dice no hay profundidad de tierra, allí no va a haber fruto, no siga sembrando ahí. Si está junto al camino y todo, lo yo hoy día, mañana le preguntan, no tengo idea de qué se trató. No entiendo nada. No siga sembrando allí. Pero donde hay buena tierra. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué son los discípulos? Vidas que llevan fruto. ¿Qué se debe buscar en la iglesia donde se predica, se enseña la palabra? Fruto. Fruto. Vidas que den fruto. Hay tantos ejemplos que se pueden usar sobre eso. Recordarán el caso de esa higuera, que por 3 años dice, he venido a buscar fruto en ella y no lo hallo. Córtala. Córtala, ya no tiene sentido. Y viene ese ruego, 1 año más. Vamos a volver a abonarla, vamos a volver a regarla, 1 año más. Y bueno, esperemos 1 año más. A ver si da fruto. Y si no, córtala. Porque todo árbol que no da buen fruto es cortado. Seguir intentando que algo dé buen fruto, también lo dijo el Señor. El árbol malo, usted no lo dijo esta parte del Señor, pero entendámoslo. Usted lo podrá regar, lo podrá abonar, lo podrá, no sé, hacerle un toldo, no sé cuántas cosas le podrá hacer, riego por goteo, lo que quiera. Si el árbol es malo, nunca le va a dar buen fruto. Ir y hacer discípulos. Todo eso tiene un tiempo. Un tiempo de siembra y a esperar si hay qué tipo de cosecha, qué es lo que se va a recibir. Terminemos con el libro de los Salmos, por favor, en el Salmo 25. ¿Sabe usted que la conducta nuestra evidencia a aquel que le tiene temor al Señor? La conducta. Por el temor al Señor se frena la conducta. Se aprende a no hacer cosas porque sabe uno que el Señor, a los que toma por hijo, ¿se aprende eso o no? Entonces, aquí en el versículo 12, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Vea, si alguien realmente tiene temor al Señor, Él le enseñará el camino que ha de escoger. El Señor. Es decir, esa relación personal con el Señor sabe tratar con los que le temen. Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Ve el valor que tiene esa relación con el Señor? El discípulo es aquel que trata con el Señor en la intimidad. El discípulo es aquel que, como le decía, las multitudes se van, no tienen tiempo para preguntar, a veces están oyendo, pero están pensando en sus preocupaciones, en sus afanes, en sus planes. Y ya escucharon la palabra, como diciendo, ya Señor, quédate contento, pues ya te escuché. Chao. Y se va.
Pero el discípulo es aquel que puso atención a todo lo que dijo el Señor con un afán: quiero aprender, quiero entender lo que está diciendo. Entonces oían parábolas y quedaban tan colgados como los demás. No entendían. Pero mientras los demás se iban, ellos se quedaban con el Señor. Eso es la intimidad. Y ahí cuando estaban solitos le preguntaban: Señor, ¿qué quisiste decir con esto de la cizaña del campo? ¿Ustedes tampoco entendieron? No, Señor, pero estamos aquí. Explícanos la parábola. Y se las explicaba. Y eso hace la gran diferencia. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. Esa relación personal, íntima, no se puede sustituir con la iglesia. El crecimiento lo da Dios, es la relación con Él. Es el conocimiento de Él lo que va dando entendimiento. Amén, hermanos. Vamos a orar al Señor. Nos permite el Señor poder valorar sus palabras, que cuando Él habla, toda palabra tiene un valor incalculable. Todo lo que Él dice tiene sentido. Y un sentido muchas veces tan profundo para nosotros que vivimos en una superficialidad humana, que necesitamos detenernos y meditar y meditar. ¿Qué quisiste decir, Señor? No es extraño que uno no entienda sus palabras, pero al no entender, lo que debe haber en nuestro corazón es un inquirir, un buscar, un preguntar: Señor, enséñame, Señor, instruye nuestro corazón. No quiero, Señor, quedar como aquellos que podían ver, podían oír y no entendían nada. Señor, que se despierte un corazón que anhele saber de ti la verdad, conocer de ti, conocerte, caminar contigo, preguntarte cuántas cosas uno no entiende, Señor, preguntarte. Explícame, Señor, enséñame, Señor, instruye mi corazón. Quiero conocerte, quiero entenderte, Señor. No conformarme solo con asistir, solo con ir, porque tu mandamiento es a hacer discípulos. Y para eso hay que ser hecho, hay que ser obediente, hay que aprender de ti, Señor, para que la vida de uno lleve fruto, abundante fruto, que traiga gloria a tu santo nombre, alabanza a tu santo nombre, porque el que obra eres tú, el que trabaja eres tú, Señor, Dios santo. Que podamos tener esa comunión íntima contigo, Señor. Ese clamar y tú responder, Señor. Ese buscarte y encontrarte, Señor. Y que ciertamente tú puedas hablar a nuestro corazón y darnos entendimiento, Señor. Queremos sabiduría tuya, sabiduría de lo alto, Señor. Oh, Señor, discípulos verdaderos, enséñanos a amar, Señor, a poner nuestros bienes, lo que tengamos, a ponerlo ahí a disposición para servicio tuyo. Señor, aprender a amar, a darse, como tú te diste por mí.
Te diste por aquel que estaba perdido, ciego, ignorante, sucio, muerto en delitos y pecados, y nos amaste, Señor. Nos amaste y diste tu vida, pusiste tu vida por nosotros, Señor. ¿Cómo poder decir que no sé lo que es el amor? Que nosotros podamos hacer lo mismo, aprender de ti y amar, Señor, a aquel que está en una condición de miseria, aquel que ha caído en pecado, aquel que ha faltado, Señor, amarlo, ayudarlo, levantarlo. Señor, tener misericordia de aquel que está falto de ti. Dios Santo, enséñanos a ser tus discípulos, Señor. Enséñanos, Señor, que no sea un tiempo perdido, que no sea tiempo vano, que haya frutos, Señor, frutos, Señor, que no sean solo entusiasmos que duran un tiempo pequeño y luego volvemos a la misma pobreza, a la misma ceguera. Señor, que sea un tiempo provechoso contigo, Señor. Gracias por esta noche, gracias por este tiempo, gracias por reunirnos, Señor, por llamarnos. Gracias, Señor, porque concediste este deseo de nuestro corazón de venir en esta noche, de oírte. Dios mío, que lo que se ha sembrado en esta noche realmente pueda dar fruto. Que nuestro corazón pueda sacar todas las piedras, toda dureza del corazón, toda superficialidad, Señor. Prestar atención a tus palabras. Amén, Señor. Que así sea, Padre. Amén.